Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Lauren, vamos a continuar en Romanos capítulo 8, versículo 10, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, Él está en ustedes a través del poder y la persona del Espíritu Santo. el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que el cuerpo físico es inútil por la caída. Consecuentemente, el creyente que trata de vencer por la fuerza de voluntad presenta una tarea infructuosa. Y vamos a detenernos aquí. Allí vive una gran parte de la iglesia tratando de vivir para Dios por medio de la fuerza de voluntad. Y en la mayoría de los casos, el consejo que los pastores le dan a los creyentes que tienen dificultades, les dicen tienen que hacer un mayor esfuerzo. En otras palabras, están diciendo tienen que usar su fuerza de voluntad y eso no va a funcionar. No lo pueden lograr. Pablo dijo, he tratado eso y no funciona. Pero allí viven la mayoría de los cristianos. En lo que refiere a las dificultades en su corazón, su vida y su labor. Ellos tratan de vencer el poder de las tinieblas a través de la fuerza de voluntad. Y damas y caballeros, nosotros nos enfrentamos al poder de las tinieblas a tal punto que estas pequeñeces no van a funcionar. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? La manera de Dios es la cruz. Y nosotros hacemos la cruz de Cristo el blanco de nuestra fe y hacerlo constantemente el blanco de nuestra fe, ¿no? Eso quiere decir que nosotros, usted y yo, no somos el blanco de nuestra fe, ni tampoco la iglesia. Y eso sorprende a muchas personas porque piensan, ciertamente la iglesia sabe que no lo es. La iglesia es buena y es gentil, gloriosa, pero usted no puede vencer el poder concentrado de las tinieblas que roban, matan y destruyen y son tan más poderosas que nosotros. Usted no puede tener victoria a través de la iglesia o nuestra propia fuerza de voluntad. No lo puede hacer, damas y caballeros. La única cosa que va a suceder en su vida es que la situación empeorará y empeorará cualquiera que sea la situación. Será peor, porque el cuerpo físico es inútil por causa de la caída y debido a lo que sucedió con Adán al principio de los tiempos, y nuestro cuerpo físico es inútil y en segundo lugar, ese poder de las tinieblas, demonios, sea como sea, es tan más fuerte de lo que nosotros somos. Y la única cosa que a lo que Satanás responde es el poder de Dios, el Espíritu Santo, en el corazón y la vida de los creyentes. Es a lo único que Satanás le responde y se postrará en derrota. Y nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Hermano Swagger, quisiera añadir la idea tal vez. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la carne. Es uno y lo mismo en mi mente. Y no está limitado a el marco físico, sino todo lo que Dios creó originalmente en la humanidad, que incluiría la mente, la voluntad, las emociones, el corazón, el alma, el espíritu. Y lo que Pablo nos está diciendo, porque él está hablándole a cristianos, es que aún el hombre nacido de nuevo, que ha nacido de nuevo en sí mismo, en su carne, no tiene la capacidad de vencer al pecado. Es un caso sin esperanza y tenemos que reconocer que el cuerpo incluye
el corazón, el alma, el espíritu, el alma, la voluntad, lo cual usted incluyó en sus notas. Vamos a reiterar lo que acabas de decir. Bueno, el punto es que el cuerpo no solamente es el marco físico, sino todo lo que está en el interior del hombre, el alma, el espíritu, etcétera, etcétera. Pero Pablo está hablándole al Así hombre es. nacido de nuevo. Y lo que él nos está diciendo es que aún el hombre nacido de nuevo, tal vez aún hasta un hombre lleno del espíritu, no tiene la capacidad dentro de sí mismo de obtener la victoria sobre las Así es. tinieblas. Y esa es la clave que debemos entender. Porciones del cristianismo piensan que porque yo he nacido de nuevo, ahora puedo confesar las cosas y hacerlas existir, o porque soy lleno del Espíritu, tengo una experiencia que me garantiza poder vencer el pecado. Esa garantía no existe y no debería ser perpetrada. Pablo dice aquí, cuando él habla de la carne o del cuerpo, ¿qué es lo que somos? Lo que Dios ha creado en nuestra totalidad. Aún el hombre nacido de nuevo no tiene la capacidad de vencer al pecado de ninguna manera, en ningún aspecto. Así que nos encontramos aún teniendo que convertirnos en personas dependientes de Cristo y la cruz. La mayor parte del mundo de la iglesia hoy día trata con este tema básicamente en lo absoluto. Ellos, y estoy hablando de todas las denominaciones, y llega el punto en el mundo pentecostés que es lo mismo. Solamente hay un medio de victoria, y eso es Jesucristo y este crucificado. Yo no creo que la iglesia conoce esto, estoy seguro de que así es. Pero ellos tratan de tratar con estos problemas a través de la psicología o digamos alguna cosa a la que viven y piensan que eso lo va a lograr, como lo leímos, bueno, como comentario, ¿no? Y decían, bueno, hagan 50 pechadas, digamos así, cosas absurdas, ¿no? Pero eso es lo que la iglesia trata de hacer para vencer el poder de las tinieblas, que básicamente son 1000 veces más fuertes Eso que es nosotros. exactamente correcto. Una de las cosas que, disculpe, adelante. Una de las cosas que yo creo que la iglesia no ha entendido o que no ha comprendido es cómo obra el Espíritu Santo. Aquí estamos diciendo, asumiendo que Cristo está en vosotros, la idea es que el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo, pero ¿cómo obra el Espíritu Santo? Y aquí es donde si tratamos de producir alguna forma de mantenimiento o justicia o de vencer el pecado por nuestra fuerza de voluntad, entonces el Espíritu Santo no va a obrar a nuestro favor. Él obra exclusivamente a través de la obra consumada de la cruz y la fe del creyente en esa obra consumada. El creyente debe de hacer el blanco de su fe, Cristo y este crucificado. Eso es vital. Tiene que llevarse a cabo. Y debe de hacerlo constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana. El blanco de su fe. No nosotros mismos. Nosotros no nos hacemos el blanco de nuestra fe y no hacemos la iglesia el blanco de nuestra fe. Hacemos a Cristo y este crucificado el blanco de nuestra fe, y cuando esto se lleva a cabo, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien tiene el poder para hacer lo necesario, sea lo que sea, obrará a favor nuestro. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el cristiano puede adoptar ese método en su vida y corazón y tener victoria. Pero si trata cualquier otra cosa, no solamente no tendrá victoria, él será derrotado y empeorará, empeorará y empeorará. Y hay cristianos hoy día, y realmente son cristianos que aman a Dios, no son hipócritas. Pero ellos están luchando, tratando de vencer algo en sus vidas y no pueden vencer. No solamente no pueden vencer, pero está empeorando. El problema empeora, empeora y empeora. Si van a su pastor, muy posible él les va a decir tienen que hacer un mayor esfuerzo. O algo absurdo que
que no es el caso. Hay que formar otro tipo de hábitos, ¿no? Es lo que Sí, están así enseñando. es. Hay que formar otros hábitos y eso le dará victoria o algo así. O necesita ayuda profesional. Esa es una de las cosas famosas que le dicen a la gente en la iglesia. Necesita ayuda profesional. Y no tienen victoria en esa capacidad. No habrá victoria así. La victoria Amén. está en el poder de la cruz de Cristo y el Espíritu Santo. Así es. Si una Sí, persona amén. que es salva, el Espíritu Santo mora en ellos, y aún más específico, una persona que es llena del Espíritu Santo, ellos piensan que el Espíritu Santo obra automáticamente en sus vidas. Yo creo que de lo que estaba hablando John es cómo el Espíritu Santo opera. Es por fe sencilla quién es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Dave, la pregunta que tantos tienen, y sé que he leído sus cartas en los últimos 10 o 12 años, ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? Bueno, Él no va a ayudar a esa persona porque su fe está en algo aparte de Cristo y crucificado. Está en, bueno, y algunos hasta dicen, se nos están viendo ahora, o en los últimos días o semanas he escuchado lo que han dicho, he tratado y no funciona. Usted no trata al Señor, usted hace lo que debe de hacer. Sí. Sí. Y Así todo es. saldrá bien. Después tal vez tome tiempo, ¿no? Pero alguien dijo, me parece que fue Lauren, en la programación de la mañana, que no piense que podemos hacer ciertas cosas y se termina todo, no es un problema mayor. Es muy posible que esa persona diga, bueno, yo escuché lo que han dicho, yo traté y eso no funciona. Tenemos que ir a la pausa, vamos a continuar después de la pausa, así que por favor, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Damas y caballeros, personalmente no creo, y espero estar yo equivocado, pero temo que no es así. No me parece que podemos llegar a la conclusión de que el problema se ha terminado y ya no hay más tentación, ya no hay más dificultad de esta naturaleza. ¿Correcto o no, caballeros? Está correcto. Bueno, no existe la perfección sin pecado. Y eso es lo que yo creo que mucha gente piensa de este lado, que podemos lograr, pero Dios no nos está llamando a ser perfectos y sin pecado. Hablando de que seremos perfectos y sin pecado. Lo que Él está buscando es a gente fiel, y si ejercemos esa fe, entonces el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos de una manera u otra, estamos poniéndonos bajo algún tipo de ley. Bueno, yo creo que el Señor permite que Satanás tenga cierta latitud en Claro que sí. ocasiones para... Bueno, somos probados. Sí. Somos Sí. probados, cada creyente es probado. Sí. Y yo decir, bueno, usted puede hacer lo que yo le digo que haga y no va a tener ningún problema en su vida, me parece que todo va a estar bien de aquí en adelante. No creo que eso está en el libro. No, Correcto. no vemos eso en la Escritura, no vemos eso prácticamente en nuestra vida. Cada cristiano que vive este caminar con Dios sabe que desafortunadamente no es el caso. En su referencia cruzada en sus notas, ahí en el pasaje, cuando usted hizo esa referencia cruzada de Gálatas 2:20, una porción de la Escritura muy bien conocida, a mitad del versículo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo. Ahora ese es nuestro caminar diario con Vivo en la Dios. fe del Hijo Lo de vivo en la Dios. fe del Hijo de Dios, y en sus notas usted puso la cruz siempre es el objeto de mi fe, fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el versículo 21 creo que
Nosotros vemos superficialmente mucho en la iglesia moderna, citamos el 2:20, pero en el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, comenzamos en el Espíritu y luego tratamos de continuar en la carne. Así es. Y eso jamás, Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, dice que comenzamos en el Espíritu y luego ahora estamos tratando de obrar esto en la carne, y ahí es donde mucha gente está. La justicia no puede venir por la ley. Si pudiera, entonces Cristo murió en vano. Así que no queremos desechar la gracia de Dios, y es ahí donde tratar de obrar este proceso de santificación en nuestra carne es lo que nos va a llevar a un punto de frustración. Va a frustrar la gracia de Dios y va a frustrarnos a nosotros, porque vamos a decir, ¿por qué no puedo tener victoria sobre esto? Y después, como ya dijimos, cuando uno hace a la cruz el objeto de la fe, estas cosas en nuestras vidas a veces se requiere de tiempo. A veces nosotros vemos esa liberación instantánea. Vemos que una persona deja esos cigarrillos en el altar y jamás los vuelve a tocar. Pero a veces es algo gradual. Es una pelea de fe que seguimos haciendo. No se trata de hacerlo en nuestra carne, sino entendiendo que es a través de Él y la obra consumada de la cruz. Lo principal es que el creyente, no importa cuánto falle, que no se rinda. Que no se rinda, así es. Usted lo ha dicho muchas veces y yo lo he citado. He citado que Dios puede obrar con un fracaso, pero no puede obrar con una persona que se rinde. Así es. Si no nos rendimos, entonces Dios no se rendirá. Yo creo que eso es algo tan importante. Y rendirse, ¿qué es rendirse? Bueno, rendirse es cuando ponemos nuestra fe en algo aparte de la obra consumada de Cristo en la cruz, y ponemos todo en nuestras obras y nosotros nos rendimos por completo porque no recibimos la victoria sobre cualquier cosa que sea en nuestra vida que queremos victoria. Bueno, una de las cosas que quisiera mencionar solamente para aclararlo en la conversación es que lo que no estamos diciendo es que todo lo que nosotros sufrimos, si Dios nos da la victoria, debemos esperar verlo otra vez surgir en nuestra vida. Y quería aclarar eso. Hace años, creo que ya pasaron casi 39 años, fui libertado del alcohol, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Jamás he regresado a esos problemas, jamás he regresado a esas dependencias. John ha hablado de su propia senda con ambos la ansiedad y cigarrillos. Yo no espero que John vuelva a eso, a esas capacidades. Ahora, tal vez pueda suceder, pero mire, no estamos hablando de sube y baja, sube y baja, sube y baja. Estamos hablando de ese crecimiento progresivo. Debe haber un continuo crecimiento sin fin, por decirlo así, de esa escalera de santidad basándonos en la obra del Espíritu. Y aunque jamás decimos que somos perfectos, yo sí creo que la dirección es importante. Y cuando vemos que Faraón esté derrotado, hay que dejarlo atrás. Entonces, ¿será que habrá potencial de que alguien pueda fallar en algo otra vez? Una vez más, ¿podré yo regresar en cierto momento a una bebida alcohólica o podré ingerir drogas o lo que sea? Hay un potencial, yo no lo veo, pero al mismo tiempo, no es eso lo que estamos predicando. No estamos predicando que todo creyente debe esperar regresar a las cosas de las que Dios los ha libertado. No. Lo que estamos enseñando y predicando es que es incorrecto, es una expectativa irracional asumir que la persona jamás cometería un error en nuestra senda en este lugar de crecimiento. Las pruebas del Señor y las tentaciones del diablo no van a detenerse necesariamente, pero Dios utilizará todo eso para nuestra ventaja. He mencionado que en Deuteronomio 8 siempre me intrigó cuando el Señor me reveló eso a mí, cuando sufría de mi problema de ansiedad. Dice ahí que primeramente el Señor se los llevó al desierto para afligirlos y luego para probarlos. La prueba tiene la idea de refinar. Y luego de eso, para saber lo que había en tu corazón, les dijo. Así que Dios quiere que permanezcamos en un lugar de humildad. Bueno, Pablo dice que el cuerpo está muerto por el pecado. No vamos a encontrar victoria usando el cuerpo físico o nuestra capacidad mental. No lo vamos a hacer. Correcto. No va a funcionar. Correcto. Sí, correcto. Es importante, una vez más, como el hermano Larson mencionó en el primer segmento, hablando acerca de que aún el hombre cristiano o el hombre lleno del Espíritu tratando de hacer esto
dependiendo de su propia, bueno, yo soy bautizado en el Espíritu Santo, así que yo voy a tener victoria sobre el pecado. Aún en nuestro propio hombre regenerado, no vamos a tener la respuesta de nosotros mismos. Creo que has dado esta respuesta, pero vamos a hacerlo una vez más. ¿Qué debe hacer ese creyente si está luchando y piensa que ellos han puesto su fe y confianza en Cristo y este crucificado y lo han hecho? Sí, Digamos que amén. sí lo han Sí. hecho. ¿Qué piensas que deben hacer? Bueno, es el mantenimiento de la fe. Esa es nuestra responsabilidad singular en este nuevo pacto. Es confiar en Jesús y aprender de su victoria y luego creer que es nuestra victoria. Ese es nuestro trabajo singular. Entonces, si nosotros estamos experimentando libertad de ciertas cosas y, una vez más, estamos creciendo progresivamente en santidad y en el amor por Dios, amor por otros, eso es algo bueno. Si en esa senda fallamos, y de eso es de lo que estamos hablando, no cambiamos. El objeto de nuestra fe no debe cambiar. Ese realmente es el reto Así cuando es, fallamos. así es. Muchas veces es ahí hacia donde entramos. Bueno, tal vez entonces debo añadir, no tenemos que añadirle nada a la obra consumada de Muy Cristo. bien. Tenemos que permanecer seguros, como Pablo le dijo a los creyentes gálatas, permanecer firmes en la libertad con la que Cristo os ha libertado. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2, es activada por el objeto de fe propio y correcto del creyente. Y eso es lo que debemos tener y eso es todo lo que necesitamos Bien, pero tener. podemos decir y estar correctos al decirlo. Pablo dijo, lo que odio, eso es lo que hago. Y él tuvo luchas personalmente. Bueno, todos tenemos luchas y hay dos. Bueno, ese pasaje en particular tiene que verse de dos maneras. Número uno, no hay ni un cristiano vivo que no se vea a sí mismo después de haber tropezado, como tal vez el día de hoy, y diga, ¿por qué es que yo hice eso? Uno no sabe por qué uno hace lo que hace. Y ese es un caso, y eso sucede con los cristianos en su caminar. Sin embargo, en los escritos de Pablo, en Romanos 7, él está enfatizando no poner la fe en algo como la ley o en algo que hagamos, porque en ese momento, como usted lo dijo en el primer segmento, el pecado se va a empeorar más y más y más. Entonces, para ser honesto, lo que yo hago y no entiendo, o lo que yo hago y no quiero, eso le sucede a todo y cada creyente. El tipo pierde su temperamento y dice, ¿por qué hice eso? Bueno, eso le sucede a todo el mundo. Pero puedes llegar al punto donde no pierdes el temperamento, ¿no? Correcto, así es. Ahora, Tal vez yo tome tiempo, pero... Bueno, no estoy seguro Sí. que yo sea Miren, perfecto. yo no he llegado a esa Aún estoy perfección. trabajando en esas áreas. Bueno, pero lo sé, no por eso estoy- lo resalto. Sí, correcto. No estoy golpeando las paredes ni haciéndole hoyos a los muros. Sí. Entonces, eso es algo bueno, ¿verdad? Y ciertamente he aprendido a quedarme callado. Eso es algo bueno. Pero, bueno, al mismo tiempo, la vida cristiana no es libre de tropiezos a lo largo del camino. La única responsabilidad que tenemos para asegurarnos de que el pecado no se enseñoree de vosotros es mantener nuestros ojos en Cristo, reconociendo su obra consumada como completa y confiando que su victoria, a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es mi victoria, y yo no dependo de nada más y no me rindo. No dejo de creer, a pesar del hecho que en mí mismo a veces yo quedo destituido de la gloria de Dios. La palabra griega para continuar es ameno y significa permanecer en el mismo lugar. Después que Pablo fue apedreado en Iconio, él después comenzó a ordenar a ancianos y dijo, confirmando los ánimos de los discípulos en Hechos 14:22, confirmando a los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a pasar por muchas dificultades, aún en tribulaciones, pero Él está diciendo que permanezcamos en el mismo lugar, permanezcamos en la fe. Eso es lo que debemos hacer. Jesús dijo, yo soy el camino. Esa palabra hadas, hermanos, si ustedes me pueden ayudar, Es un camino, es un lugar una ya senda. caminado. Es una senda, sí. No hay ninguna otra senda por la que podemos seguir. Tenemos que permanecer en esa, continuando en ese camino. Tal vez hay tropiezos, tal vez hay baches, tal vez nos podemos caer, pero si permanecemos en la senda, caminaremos en victoria. Así es. Permanecemos en ese camino y eso es la cruz Así de es. Cristo. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Vamos a continuar mañana donde nos quedamos hoy y definitivamente queremos que estén con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.